Bueno, muy buenas noches para todos. Vamos a dar un minutico más para que termine de llenarse el auditorio y damos comienzo a esta sesión del webinar de la Federación Colombiana de Ginecología y Obstetricia en unión con la Sociedad Antioqueña ASAGIO. Damos un minutico. Coloquemos, Jonathan, la propaganda, la imagen. Gracias. Bueno, siendo las 7:05, entonces damos comienzo a este espacio que se llama Estado del Arte de Defecolsoc. Este es un espacio que se formó desde la Federación en tiempos de pandemia y que ha persistido y ha durado gracias a la colaboración de muchos. En esta ocasión, la Federación ha querido unir toda la Federación con cada filial y cada filial va a presentar temas fuertes de su filial, donde presentaremos gente muy experta que puede compartir su conocimiento con el resto de colegas y de gente que quiera participar dentro de todo el país. Hoy tengo el gusto de coordinar esta sesión que une de mis dos corazones, el alma de FECOLSOC y el alma de la Sociedad Antioqueña de Ginecología y Obstetricia, y hemos elegido un tema en el cual creo que somos muy fuertes en Antioquia. Uno de ellos, la cabeza muy importante del doctor Mauricio Gómez, quien ha liderado este área académica fuertemente en Antioquia, y pues que creo que en la compañía de la doctora Diana Rodríguez y la doctora Daniela Zapata, pues vamos a estar muy bien acompañados. De primer charla vamos a hablar, el doctor Mauricio Gómez nos va a hablar sobre la parte de mallas en piso pélvico, cuándo sí y cuándo no. Espero no haberlo comprometido mucho con esa solicitud de conferencia. El doctor Mauricio Gómez es médico cirujano y especialista en ginecología y obstetricia de la Universidad Pontificia Bolivariana. Estudió uroginecología y piso pélvico femenino en la Universidad de Chile. Es profesor asociado de la Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad del CES, acá en Medellín, Colombia, y es miembro de la unidad de uroginecología y piso pélvico de la Clínica Universitaria Bolivariana en Medellín, Colombia. Los dejo entonces para iniciar con... Perdón, discúlpeme. Vamos a hablar primero las palabras del doctor Luis Carlos Murillo, que es que se me perdió aquí en la gráfica. Luis Carlos, ya llegaste. El doctor Luis Carlos Murillo es presidente de la Asociación Antioqueña de Ginecología y Obstetricia, quien pues, nos dará la introducción y la bienvenida. Bueno, bienvenidos. Ya les han explicado pues, de qué se trata el modelo del evento. Muchas gracias por estar con nosotros. Sabemos que es tiempo de su familia, tiempo que dedican para actualizarse en temas de la especialidad. A nuestros invitados, Diana, Mauricio y Daniela, muchas gracias también. Sabemos que dejan parte de sus actividades personales por estar con nosotros y no solamente es estos minuticos que comparte con nosotros, sino todo el tiempo que toman para preparar estas presentaciones con toda la calidad que los vamos a escuchar. Entonces, muchas gracias a todos, participantes, conferencistas y a nuestro moderador, por supuesto, el doctor Carlos Arturo Buitrago. Bienvenidos y adelante con la primera conferencia. Buenas tardes, ya noches para todos. Al doctor Carlos Buitrago, su enorme deferencia de invitarme, al doctor Murillo por parte de ASAGIO, los dos por FECOLSOC, a mis compañeras Diana y Daniela, y a todos los que en este tiempo están sacando estos minutos para escucharnos. El monito siempre me pone en aprietos, pero creo que hoy va a ser un deleite poder hablar de esto que nos ha apasionado durante tanto tiempo, y vamos a hablar de las mallas vaginales en prolapso órganos pélvicos
Y el sí o el no, o el cuándo sí o cuándo no, lo van a sacar ustedes con todo lo que vamos a hablar. El problema que tenemos es prolapso y el prolapso del compartimiento anterior. No vamos a hablar ni de prolapso apical, no vamos a hablar de prolapso del compartimiento posterior, no vamos a hablar, solamente vamos a hablar del prolapso del compartimiento anterior. Y las mujeres tienen un riesgo estimado de prolapso alrededor del 30-50% durante su vida y más con el aumento de la expectativa de vida que estamos teniendo en los últimos años. Y desde hace varios años se consideraba esto una verdadera pandemia antes de que se maltratara y se malusara el término pandemia en todo el mundo. Y de estas mujeres que están sufriendo, más o menos 300.000 mujeres son sometidas a cirugía de prolapsos en el año y se cree que más o menos para el año 2050 van a tener un aumento de las cirugías de prolapsos alrededor del 40% en Estados Unidos. Los resultados de las cirugías no siempre son satisfactorias y se tiene más o menos estimado, insisto, en el compartimiento anterior un fallo más o menos entre el 30 y el 50%, más hacia el 50% si se tiene un fallo previo, y la tasa varía según los compartimientos, teniendo el compartimento anterior el más sacrificado por estar dirigidos todos los vectores de fuerza hacia este compartimiento. Entonces, ¿qué causa las fallas en las cirugías de prolapso? Lo más frecuente es un mal diagnóstico, una mala técnica quirúrgica o unas técnicas quirúrgicas que generan de pronto anomalías anatómicas cambiando los vectores de fuerza, una deficiencia en la calidad de los tejidos, una mala decisión quirúrgica, si se tiene en cuenta que la pelvis es una unidad funcional y estructural y si solo se corrige el compartimiento que estamos viendo afectado, sabiendo que generalmente todos los defectos del piso pélvico son multicompartimentales. También las características de edad, condición, peso, paridad, etcétera, de las pacientes, entonces van a ser causas para que fallemos. ¿Desde cuándo se empezaron a utilizar las mallas en piso pélvico? Desde los 50 los cirujanos lo están usando en la pared abdominal, alrededor de los 70 los ginecólogos la empezaron a usar por vía abdominal y alrededor de los 90 fue un uso generalizado tanto en cirugías antiincontinencia como prolapsos transvaginales. Tampoco voy a hablar de las cintas en cirugías antiincontinencia. El problema de esto es esta palabrita, el uso generalizado. Y con unos tipos de materiales que tenían las características que se usaron para la época, empezó a ser más un ensayo-error que una depuración de la técnica y de los materiales. Entonces empezaron a salir unas alertas que son numerosas, que por cuestiones de tiempo no las voy a decir todas, sino que voy a decir lo más importante y referente al compartimento anterior. Y alrededor del 2008 empezaron las primeras advertencias respecto a la utilización de material protésico en cirugías de piso pélvico y se empezó a hacer una base de datos donde se debería reportar los hallazgos, las complicaciones y los malos funcionamientos que tuvieran los pacientes por parte de los doctores que estaban operando estas señoras. Cosa que se debiera hacer siempre y no solamente con materiales protésicos, sino con cirugías con material nativo también. Entonces, en una base de datos desde 3 años, entre el 2008 y el 2010, se recogieron más de 2.800 reportes donde había múltiples lesiones, incluso muertes y malos funcionamientos de los dispositivos, de los materiales utilizados. Y de estos, más de 1.500 se asociaron con reparaciones de prolapso de órganos pélvicos. Entonces, la FDA realizó una revisión sistemática sobre la seguridad y la efectividad de la cirugía en prolapsos e incontinencia y empiezan a generar unas alertas diciendo que los eventos adversos no son raros. Un término bastante poco claro, poco contundente y que se creía que era diferente a antes del 2008, pero decir que unos eventos no son raros es una cosa que no genera mayor seguridad en las mallas colocadas de manera transvaginal y que no mejoraban significativamente los desenlaces clínicos cuando se comparaban con las técnicas tradicionales. La FDA saca unas alertas a la comunidad pública y médica sobre las complicaciones relacionadas con las mallas transvaginales y empieza a hacer un montón de reverberos respecto a esto, donde encontraron que las complicaciones eran 5 veces más de lo que ellos pensaban con esa base de datos en los años previos y donde encontraron que había erosiones, dispareunia, infecciones, problemas urinarios, sangrado, perforaciones y 3 muertes atribuidas a 2 perforaciones intestinales y una hemorragia en la colocación de algunos kits.
Más adelante veremos que la única diferencia de las mallas respecto a las cirugías con tejido nativo va a ser la erosión y la contracción de la malla, porque en las demás características se pueden encontrar en las cirugías con tejido nativo. Entonces recomiendan desde esa época que en la mayoría de los casos los tratamientos se deberían utilizar sin la aplicación de mallas para evitar las complicaciones, que la elección de una malla debería ser después de evaluar riesgos y beneficios, antes de mirar otras alternativas y considerar que es un implante permanente y que futuras cirugías son más difíciles, que pone a las pacientes en riesgo de requerir cirugías adicionales y pueden tener algunas complicaciones, que remover la malla involucra múltiples cirugías, altera la calidad de vida y puede en ocasiones no ser posible totalmente, y que mallas abdominales para prolapso tienen menores tasas que las comparadas con las transvaginales porque no se abre la vagina, que siempre se debe informar a los pacientes sobre los riesgos y beneficios, cosas que se hacen con cualquier cirugía, y notificar qué implante se le colocó y qué producto tenía la señora, y asegurarse que la paciente entienda los riesgos y las posibles complicaciones. Llegamos al 2019, cuando la FDA ordenó a los fabricantes en Estados Unidos de 2 tipos de materiales únicamente, porque la mayoría de los otros materiales ya no se comercializaban, a suspender la fabricación y la distribución de estos productos, cosa que generó bastante revuelo en los especialistas de piso pélvico y se recogieron más de 10.000 firmas en esta época respecto a que tomar una decisión tan radical respecto a una alternativa de manejo tan importante era una cosa que se debería revisar con más detalle. Entonces, en el 2019 sacaron la última alerta que hay hasta el momento, donde decía que el uso de mallas requería pruebas a largo plazo, que antes de sacar los materiales al mercado había que evaluarlos y que los dispositivos eran seguros y eficaces a largo plazo. Eso genera un discurso como contradictorio, que eran seguros pero que necesitaban más pruebas, que las mujeres deberían tener acceso a dispositivos médicos seguros que aliviaran los síntomas y que controlaran mejor las afecciones médicas, y que se debía mejorar la seguridad y fomentar innovaciones, sobre todo en los materiales, para que estos fueran más seguros. Entonces, ¿qué evidencia tenemos? Evidencia de Cochrane desde el 2017, característica importante, desde el 2017 no se actualiza y se realizó con unos materiales que hoy en día no están disponibles, pero que decía que se debía determinar la seguridad. El objetivo de esta revisión era determinar la seguridad y la efectividad de las mallas transvaginales comparadas con tejido nativo, y encontró que la sensación de prolapso era menor con un RR de 0.66, que la reintervención en el grupo de mallas por prolapso era menor con un RR de 0.53, que más mujeres requirieron reintervenciones por incontinencia de esfuerzo y por exposición de la malla. Hago hincapié en esto, por incontinencia de esfuerzo. ¿Por qué se presenta más incontinencia de esfuerzo cuando se coloca una malla? Porque se devuelve la anatomía al sitio ideal, al sitio normal. Que la recurrencia de los prolapsos al examen físico fue menor en el grupo de la malla, que la malla se asoció con mayores tasas de incontinencia de esfuerzo, insisto, porque se corregía la anatomía de manera adecuada, y que la malla se asoció a un poquito más de lesiones vesicales, 3.92 de RR, por la colocación de algunos kits que en ese momento no estaban muy bien entrenado el personal en colocarlos. En conclusión, para esta época, las mallas no absorbibles se asociaban con menores tasas de sensación de prolapso y reintervención por prolapso que con tejido nativo, que también se asocia con mayores tasas de reintervención por incontinencia urinaria, por la anatomía, que el perfil de beneficio decía que mostraba poca utilidad respecto para hacer por primera línea, aunque muchos autores también para la época decían que si es una alternativa tan beneficiosa, ¿por qué dejarla cuando ya hay un fallo, cuando ya hay cicatrización, cuando ya hay un tejido que está expuesto a un trauma, que la cicatrización va a ser posteriormente más de peor calidad, y si le vamos a poner un material protésico, pues puede generar algún inconveniente? Eso queda en el aire por el momento. Que puede ser adecuada para mujeres con mayor riesgo de recurrencia. Ojo con esto, mayor riesgo de recurrencia. Y que había evidencia limitada para sugerir que las mallas absorbibles redujeran las tasas de recurrencia, y en el 2011 muchas de estas mallas ya estaban retiradas del mercado, entonces estos
revisiones y hacer nuevos RTC era prácticamente imposible. ¿Cómo estaban para el 2018, que es esta publicación, la distribución y la utilización de las mallas en el mundo? Poco ha cambiado, excepto en el Reino Unido y excepto en Estados Unidos y en Oceanía. En Oceanía, en el Reino Unido y en Estados Unidos, en el momento, la gran mayoría no se utilizan, pero miremos el resto del mundo. En Italia, España y Francia se utilizan más de la mitad de los procedimientos con prótesis. En Escandinavia, en Alemania, casi el 50%. En Latinoamérica, más del 60%. En India y en Asia, más del 80%. O sea, en el resto del mundo se sigue utilizando el material protésico. ¿Y por qué se sigue utilizando el material protésico a pesar de la advertencia de la FDA y a pesar de la prohibición en el Reino Unido? Por una advertencia incluso que hizo la FIGO en el 2019 después de la advertencia que sacó la FDA, donde dice: las mallas deben ser utilizadas en pacientes con alto riesgo y respaldado por múltiples sociedades científicas uroginecológicas, incluso la IUGA, que las pacientes con prolapso recurrente y que tienen la colposacropexia, que es el gold estándar para el prolapso grande, contraindicado, que se puede usar en casos complejos, sobre todo si la cirugía anterior ya falló, que los prolapsos recurrentes del compartimiento anterior tendrían una indicación, incluso por la IUGA y la Sociedad Americana, donde las tenían ya prohibidas, y que los pacientes con alto riesgo de prolapso, como las obesas, las más jóvenes y aquellas con aumento de la presión intraabdominal por asma o constipación severa, o los estadios 3 y 4, se veían beneficiadas de mallas del compartimiento anterior. Ellos sacan esta advertencia, esta recomendación y dicen lo que desde un principio hemos sabido siempre: no para todas mallas, no para ninguna malla. Las mallas tienen indicaciones puntuales y precisas. Entonces, el mensaje es del no uso rutinario de malla, que se debe hacer por un cirujano experto y entrenado, que sepa resolver complicaciones, que deben usar en pacientes de alto riesgo de recidiva, siempre con consentimiento informado, en centros de manejo multidisciplinario, y cambia el enfoque de las disfunciones del piso pélvico, donde se tiene en cuenta que no toda recidiva anatómica es una recidiva funcional. No toda recidiva anatómica causa deterioro de la calidad de vida y no toda recidiva anatómica se debe operar de nuevo. De este recuento, donde hay en esta publicación reciente todas las advertencias de la FDA, excepto la del 2019 que se les pasó, pero para hacer una llamado de atención que en el 2023 hay 6 tipos de material de polipropileno, de mallas de polipropileno en estudios de mercadeo, y están bajo evaluación. O sea, posiblemente vamos a tener nuevamente algunos kits ya con las aprobaciones suficientes para poderlos utilizar de una manera más tranquila. Entonces, ¿dónde se presentan las complicaciones en cualquier cirugía? En la mala selección de los pacientes, en los procedimientos incorrectos, en la falta de experiencia, en la anestesia que se lo dejamos a los anestesiólogos, en la técnica quirúrgica, en el material que utilizamos tanto de sutura como de implante, en el manejo perioperatorio, en daño a otros órganos o en complicaciones no identificadas. También consideramos un fallo cuando hay recurrencia o cuando hay infecciones postoperatorias. Pero entonces en cirugía vaginal, ¿cuáles son esas complicaciones? Todas estas complicaciones se comparten entre las cirugías con material protésico y con tejido nativo. La única que difiere es la erosión y la contractura. Y la erosión y la contractura, vamos a ver la importancia que tienen en el manejo de estas pacientes. Pero no es que las pacientes con malla tengan unas complicaciones diferentes. Comparten las complicaciones con las de tejido nativo, excepto estas. El problema es que no ha habido durante tanto tiempo bases de datos donde se reporten todas estas complicaciones para hacer un equilibrio respecto a si yo tengo que reportar más las complicaciones de X determinado procedimiento, pues entonces voy a ver relativamente más complicaciones porque están más reportadas. Entonces, ¿cuáles son, si yo no quiero utilizar de entrada una malla, los riesgos para falla, para prolapso, para recurrencia
¿cuáles son los factores de riesgo para recurrencia con tejido nativo? Entonces, el parto vaginal, la paridad, el peso del bebé, la edad, el índice de masa corporal, los defectos del elevador del ano y el hiato. Esos son los factores de riesgo. Y preoperatoriamente, el grado de prolapso, o sea, los grados 3 o más, la edad de la paciente, entre más joven yo opere una paciente por prolapso, más tiempo va a tener de vida y más va a fallar para recurrencia con tejido nativo. Estos son los principales factores de riesgo para fallo con tejido nativo. Entonces ahí vamos diferenciando algunas pacientes de otras que pueden ser candidatas a la utilización de alguna prótesis por vía vaginal. Este es otro metaanálisis relativamente reciente, de 2023, donde dice cuáles también son factores de riesgo. La abulsión del elevador del ano con un OR del 2.28, el estadio del prolapso con un OR de 1.87, el hiato en Valsalva y la cirugía de piso pélvico anterior para fallo y recurrencia de prolapso de órganos pélvicos. Entonces, ¿cuáles son los factores para recurrencia si yo quiero hacer una cirugía con tejido nativo? El índice de masa corporal, si la paciente fuma, si la paciente tiene un BA que esté por encima de el himen y que por cada centímetro por encima del himen tenga un OR de 1.55 y si la paciente tiene un índice de masa corporal por encima de 25 por cada kilogramo se aumenta 1.13. Entonces, los prolapsos que son importantes y los prolapsos que nos ponen a nosotros a patinar no son los prolapsos enormes. Los prolapsos enormes se corrigen por vía alta. Los prolapsos pequeños se hace manejo expectante o se hace manejo conservador. Pero los prolapsos que están en ese rango del grado 3, que es un rango tan amplio, cuando hay déficit del compartimiento anterior grande con algo del compartimiento apical, es donde nosotros tenemos que empezar a patinar y a diferenciar las pacientes y no a utilizar un cóctel para todas, o a todas mallas o a ninguna malla o a esta cirugía con tejido nativo solamente. No, hay que desmenuzar la paciente, mirar todos esos factores de riesgo para nosotros saber si esta paciente es de alto riesgo para recidiva y si nosotros tenemos el entrenamiento y la capacidad de colocar un buen implante y no satanizarlos como los hemos venido satanizando durante tanto tiempo. ¿Qué factores de riesgo hay para complicaciones con mallas? Insisto, los pacientes difíciles son estas. Si la paciente fuma, si la paciente tiene diabetes mellitus con una hemoglobina glicosilada por encima de 6.9, si me ocurre un sangrado intraoperatorio, si la paciente tiene obesidad y qué experiencia tiene el cirujano. Son factores de riesgo para que se erosionen las mallas, para que las mallas se compliquen. Entonces, ¿qué tan comunes son las complicaciones con malla? En este análisis secundario del PROSPECT, ese ensayo clínico que enterró los materiales protésicos en el Reino Unido. Entonces, ese análisis secundario de este gran estudio dice que las principales complicaciones seguidas de las mallas es la incontinencia urinaria de novo, que ocurre en el 2.8% de estas pacientes, que la reoperación por recidiva es del 0.3% y que la exposición de la malla es de un gran 12%, con un 64% asintomáticas. Y de estas que son de las cuales son sintomáticas, solamente el 8% van a necesitar una resección parcial o total. Eso es relativamente reciente, del 2021, y dice entonces que ese análisis secundario de este PROSPECT muestra que en realidad las complicaciones por el material protésico son cosas dentro de lo esperado y dentro de lo manejable. No son unas cifras tan grandes como las quieres poner, porque si uno quiere exponer un alto índice de exposición del 12%, debería mirar la parte contraria. El 88% no se están exponiendo. ¿Cuáles son las complicaciones de la colocación de una malla ahí solamente en el compartimiento de la utilización de un kit? Las adherencias en 1.3 y en 1.2, las complicaciones relacionadas con la malla alrededor del 7% o del 3.8% para los kits, y otros compromisos derivados de la malla alrededor del 7.7% y la repetición del prolapso alrededor del 0%. Entonces son estadísticas para manejar. Entonces uno dice, bueno,
hay que mirar de pronto algún tipo de estudio con materiales que se estén disponibles todavía en el mercado y más o menos cómo se están comportando esos materiales. Entonces me encontré este artículo calientico aceptado el 31 de enero y publicado online el 11 de marzo de este año, donde dice que la colocación de una calistarese, que es un material que tenemos disponible en toda Latinoamérica, para el tratamiento de prolapsos avanzados anteriores y apicales. Entonces, reclutaron 108 pacientes con estadios 3 o más, de estos solamente se analizaron 101 y un seguimiento a 18 meses. Se encontró una gran exposición de malla del 1%, una curación anterior y apical del 100%, pero es que tiene, Mauricio, una deficiencia. Es un estudio descriptivo y retrospectivo y concluye que la Calistar es un sistema seguro y eficiente y que tiene un año de seguimiento que observó relativamente buenos resultados anatómicos y modesta tasa de complicaciones, que se necesitan más estudios y de mejor calidad para poder sacar conclusiones. Bueno, dentro de la escala de la medicina basada en la evidencia y de la epidemiología, los estudios descriptivos y retrospectivos tienen poco peso. Entonces, bueno, una cosita de más peso. La seguridad de los implantes vaginales, un metaanálisis, que es una cosita que tiene un poquito más peso, aceptado el 2 de noviembre, todavía no ha sido publicado, todavía está en press, de la media pendejadita de 161.536 pacientes, donde hay varios puntos a resaltar. El primero, que las revelaciones imprudentes respecto a la utilización de mallas para prolapso del compartimiento anterior dejaron a las pacientes sin la posibilidad de un tratamiento adecuado. Que las opiniones de expertos alrededor del mundo están en desacuerdo con la exclusión completa de las mallas y que la justificación del retiro está mal enfocada porque se hizo con base en estudios heterogéneos de los diferentes compartimientos, sin compararlos con diferentes materiales que ya no están disponibles, con parámetros quirúrgicos no muy bien definidos y sin una definición de éxito clara. Y que sí, que la erosión de la malla es la mayor complicación y que la mayor reoperación con mallas es del 6.5% versus del 2.5% con las pacientes que se le realiza tejido nativo. Que las complicaciones son más relevantes, ojo, que el sangrado es poco cuando está la malla expuesta, que sí puede haber leucorrea, que hay más infecciones del tracto urinario recurrente y que todas estas complicaciones superan el 5%. Superar el 5% para algunos autores es una cosa muy grande, para otros es una cosa más o menos tolerable, es decir, que menos del 90% de los pacientes se complican. Otros autores mencionan que las tasas pueden ser tan amplias que las erosiones pueden ser entre el 3 y el 20% y que es la única complicación dependiente del implante, porque incluso la dispareunia, como vamos a ver más adelante, se presenta casi en el 14% de las pacientes que se ven llevadas a cirugía de piso pélvico. Que el mayor factor para la erosión es la edad, el sangrado intraoperatorio, la no colocación de estrógenos previos, aunque esto es muy discutido porque hay artículos que lo apoyan y artículos que lo debaten, la diabetes descontrolada, la histerectomía concomitante por la gran apertura que hay de la vagina, entre más apertura ya de la vagina, mayor riesgo de sangrado, hematoma entre la malla y la fascia y mayor riesgo de exposición de la malla y el hecho de fumar. Que las cirugías sin malla tienen mayor riesgo de dolor glúteo, esto hablando de la cirugía de la fijación al sacroespinoso, que el mayor riesgo de la incontinencia urinaria de novo sí existe, por lo de la corrección anatómica mejor, que hay menor disfunción del vaciamiento postquirúrgico por la corrección anatómica, que la dispareunia puede ser en casi el 14% de las pacientes, incluso sin malla, y que la medida más objetiva de eficacia sería la reoperación por recidiva, que aumenta con el tiempo en mujeres sin implante, que va desde casi el 6.5% hasta el 2% con las mujeres que se les realiza implante. 6.4% en tejido nativo, 2.4% en implante. Y que a largo plazo, las de implante son solo el 7% versus las de tejido nativo, que puede ser el 82%. Esto a más de 7 años. Entonces, tenemos como algunas recomendaciones importantes y traigo la conclusión del artículo de manera literal, que los implantes son la aproximación más efectivo que las cirugías sin implantes, que la tasa de complicaciones y la severidad clínica definitivamente está dentro de un rango aceptable
que la erosión vaginal es la única complicación de relevancia asociada con la malla, pero que la ocurrencia se puede ver disminuida con una mejor selección de los pacientes, con mejores materiales que afortunadamente la tecnología todos los días avanza y con una técnica quirúrgica adecuada, que sus hallazgos indican que la prohibición de los implantes para cirugía de prolapso debería ser reconsiderada. 160 y pico mil de pacientes, un metaanálisis. Entonces, otra herramienta importante que valora las guías de manejo clínico, que son las estandartes en los cuales nos apoyamos nosotros para tomar decisiones y donde están evaluadas las mejores guías del Consenso Europeo, del Royal College, de la Sociedad de Ginecología de Canadá, de la Sociedad Alemana, de la NICE, etcétera, etcétera. Se utiliza una herramienta que se llama el AGRI, y el AGRI, esta herramienta valora la calidad de las guías de manejo médico y cómo fueron concebidas. Todas estas guías son de muy buena calidad y tienen una característica importante respecto a la utilización de mallas para el manejo de órganos pélvicos. Todas son viejitas, desde el 2015 al 2017, pero ninguna de ellas ha descartado del todo las mallas, incluso en manejo primario con pacientes de alto riesgo, en buenas manos y con buena selección de la técnica. Y también para el tratamiento de las recurrencias. Y ninguna descarta hasta el momento la utilización de estos materiales protésicos, a pesar de que en muchas de las regiones que tienen estas guías están prohibidos. ¿Qué problemas hay hasta el momento? Que nuevas guías van a ser difíciles de sacar porque los materiales no están disponibles y porque los materiales estuvieron prohibidos y porque nos infundieron una cantidad de miedo respecto a estos implantes. Pero ya nuestro grupo, desde el año 2006-2007, empezaba a comparar las correcciones con mallas sintéticas por vía vaginal para el prolapso versus las técnicas con tejido nativo y consideraban en su época, con las limitaciones propias de la época, con los materiales propios de la época, que la cirugía de reparación del piso pélvico con mallas era una alternativa promisoria para la prevención de la recurrencia del compartimiento anterior comparada con el manejo tradicional, las técnicas con tejido nativo. Entonces, así estamos, como los de Cosmos. Para ellos esta imagen es muy clara, para nosotros es un poquito borrosa. Esta estrella está ubicada a 550 años luz. Insisto, la sacan como la imagen más clara tomada. Nosotros estamos en un gran limbo para los que le tienen miedo a las mallas, en un gran limbo para los que tienen alguna dificultad con la técnica quirúrgica. Definitivamente, las mallas para nosotros no están proscritas y nosotros no somos ni pro mallas, ni anti mallas, ni pro esto, ni anti esto. Dejamos que las cosas se decanten y atardecerá y veremos. Y esto era todo lo que les traía y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Mauricio, por la excelente presentación. Creo que absolutamente claro. De hecho, no veo todavía que estén colocando preguntas, pero al final de las charlas vamos a hacer esa sesión. Muchísimas gracias, de verdad, por la claridad. Sé que es un tema difícil, que es que suscitó hasta un programa en Netflix, que es lo que realmente le llega al público en general y llegan todas pues como con pánico. Bueno, ahorita al final podemos discutir al respecto. A continuación, entonces, pues tengo el honor de presentar a la doctora Diana Rodríguez. La doctora Diana Rodríguez nos va a hablar sobre ultrasonido de piso pélvico, puntos claves para lo que es su lectura e interpretación. La doctora Diana Rodríguez, dame un segundito, Diana Milena Rodríguez es ginecobstetra y ginecóloga de la Universidad Nacional, ginecóloga urológica de la Universidad Nacional, ecografista de piso pélvico de la Universidad de Chile, pertenece a la unidad de uroginecología de la Clínica del Prado y Sura aquí en Medellín, docente en uroginecología en la Universidad Nacional, en la Corporación Universitaria Remington y es miembro activo de sociedades como IUGA, FECOLSOC y ASA. Muchísimas gracias, doctora, por aceptar la invitación y pues atentos a escucharla. Muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias, doctor Buitrago, por la invitación. Al doctor Luis Carlos Murillo también por esta
esta unión tan maravillosa, este tema tan interesante. Bueno, el día de hoy voy a hablarles acerca de las claves en la lectura y en la interpretación del ultrasonido. Me da un gusto poder compartir con ustedes este tema que me apasiona y que cada día pues le encuentro mayor utilidad. Vamos a hablar un poco acerca de la anatomía, cómo la vemos en la ecografía, qué indicaciones tenemos actualmente disponibles, cuáles son las imágenes mínimas que debemos tener en los reportes, cómo debe ser el informe según la estandarización y cómo podemos interpretar este informe y aplicarlo en nuestra práctica clínica. Recordar que la ecografía nos permite hacer una evaluación dinámica de lo que es la anatomía y las diferentes estructuras. ¿De qué manera? Podemos ubicarnos en reposo y podemos evaluar los 3 niveles. Vamos a tener el nivel 1, acá en la parte apical, el nivel 2, toda la parte de la suspensión de la fascia pubocervical, el tabique rectovaginal al cérvix, y el 3 con el soporte uretral y el canal anal. Entonces vamos a hacer diferentes maniobras para poder evaluar esta estructura anatómica, permitiéndonos las diferentes evaluaciones en las estructuras. Entonces, cuando nosotros pedimos a la paciente que haga un Valsalva, lo que hacemos es una evaluación de los diferentes sistemas de sostén, desde la parte anterior, apical y posterior. En este caso, vamos a hacer una evaluación de la parte anterior, donde vamos a ubicarnos en lo que es el soporte medio uretral. Acá tenemos la sínfisis del pubis, acá tenemos la uretra en reposo y la uretra en un Valsalva máximo, donde vamos a evaluar ligamentos puburetrales y ligamentos uretropélvicos a este nivel, nivel 3. Luego vamos a tener aquí toda la parte del soporte de la fascia pubocervical y de esta manera vamos a tener una evaluación del compartimento anterior y un perfil de movilidad uretral. Luego realizamos las diferentes medidas que ya las hablaremos más adelante y vamos a hacer una evaluación del residuo postmiccional. Se debe realizar en un Valsalva máximo, donde vemos qué tanto desciende la vejiga y qué tanto residuo tenemos allí. El ultrasonido tiene la gran ventaja de que tiene la mayor sensibilidad y especificidad para determinar el residuo postmiccional. Entonces, además de eso, hacemos un marcado, una medición del detrusor, donde se evalúa esos hallazgos de hiperactividad del detrusor asociado a las contracciones no inhibidas del mismo. Entonces, habitualmente son pacientes que tienen síntomas de vejiga hiperactiva o síntomas de urgencia urinaria. Realizamos una evaluación del descenso de órganos pélvicos, donde vamos a evaluar nuestras estructuras anatómicas, que son lo que el soporte del nivel 1, acá a nivel uterino, lo que son ligamentos cardinales uterosacros y las diferentes suspensiones del tabique rectovaginal y de la fascia pubocervical. Luego de eso, continuamos y hacemos una evaluación del hiato genital. Lo hacemos mediante el ultrasonido tomográfico con una contracción. Podemos evaluar qué tanta contracción tiene la paciente y de esta manera ver qué respuesta ha tenido, si ha tenido terapia o no, o si no tiene mayor grado de contracción. Y la sobredistensión del hiato genital. Hacemos una evaluación del hiato, midiendo el área y determinando pues qué grado de sobredistensión tiene. Luego hacemos la evaluación del músculo elevador del ano, lo hacemos también por ultrasonido tomográfico, donde vemos la sínfisis del pubis abierta, cerrada y la inserción de las puborectales. Entonces podemos evaluar todo lo que es músculo puborectal. Y finalizamos con una evaluación del complejo esfinteriano y el canal anal en ultrasonido tomográfico, que nos permite evaluar los 3 componentes del esfínter anal externo: subcutáneo, superficial y profundo. Además de eso, todo el complejo del esfínter anal interno, que es el que se ve anecoico o negro, y el canal anal. Entonces entendemos que las disfunciones del piso pélvico van a ser manifestaciones secundarias de un mismo proceso y no diferentes entidades, y que el recuperar la anatomía también va a permitir la recuperación funcional. Tenemos diferentes disfunciones, como es el prolapso genital, las incontinencias tanto urinaria como incontinencia fecal, el dolor, las alteraciones sexuales y el síndrome genitourinario de la menopausia. Entonces, ¿qué indicaciones vamos a tener? Se ha hecho una estandarización a lo largo del tiempo. El ultrasonido es una herramienta muy joven, lleva más o menos unos 25, 30 años en el mundo. Entonces, la Sociedad Americana de Ultrasonido
la IUGA, en colaboración con la Sociedad Americana también de Urología y de cirujanos, hicieron un consenso de expertos para decir, listo, cuáles van a ser las indicaciones, cómo va a ser el template o cómo va a ser el formato estandarizado de toma de medidas, cuáles van a ser los valores normales y cómo se va a utilizar. Se hicieron estas 16 indicaciones puntuales que vamos a ir desglosando a lo largo de toda la charla, donde se tienen los síntomas de compartimento anterior, síntomas de compartimento apical, posterior y lo que es el seguimiento del trauma obstétrico. Esta es otra publicación también donde se hace como todo el resumen y se trata como de hacer un consenso en los diferentes tipos de ultrasonido. Y este es uno de los más importantes y recientes que ya fue un consenso hecho por la Sociedad Americana de Cirujanos de Colon y Recto, la de Radiología Abdominal, pues la IUGA obviamente, la Sociedad Americana de Uroginecología y la de Cirujanos Ginecológicos, la sociedad. Entonces, ¿cuál es la idea? Que nosotros empecemos a hacer las mismas medidas, hagamos el mismo reporte y que de esa manera se disminuya como esa variabilidad y se empiece a objetivizar este tipo de ultrasonido, de tal manera que nosotros sepamos cómo evaluamos un informe, qué evaluamos en el informe y qué vamos a hacer con ese informe. Tenemos disponibles estos 4 tipos de ultrasonido. El primero es el endoanal, ¿cierto? Con una sonda especial que es de 360 grados. El segundo, que es el transperineal, que es el que realizamos y enseñamos en nuestro país. Este es el transperineal, pero con el ultrasonido endocavitario, con el transductor, que es el que utilizan en Europa y en España, pues en toda Europa en general. Y este es el endocavitario con el mismo endoanal, pero a nivel endovaginal. Entonces, saber que cuando encontramos la literatura, hay que saber discernir si es de endocavitario, si es transperineal o si es con el transvaginal, porque las medidas y los ángulos y las imágenes van a ser diferentes. Entonces, ¿qué indicaciones vamos a tener respecto al compartimento anterior? Infecciones urinarias a repetición, incontinencia urinaria en pacientes jóvenes que han tenido una recaída, una recidiva o incontinencias muy severas. Cuando tenemos una respuesta no esperada al tratamiento que realizamos, los diferentes trastornos del vaciamiento en su espectro de llenado o de vaciamiento incompleto y el posoperatorio de un tratamiento de una cirugía antiincontinencia. Respecto al compartimento apical, el prolapso genital en mujeres jóvenes, para evaluar la función del músculo elevador del ano, su integridad y su sobredistensión del hiato, y el prolapso genital recidivante. Respecto al compartimento posterior, vamos a tener la incontinencia fecal, el seguimiento en el parto instrumentado. Ya está más que evidenciado que el parto instrumentado con forceps tiene un OR entre 5 a 7, para lesiones para abulsión del músculo elevador del ano y para lesión del esfínter anal. Y que tenemos lesiones ocultas del esfínter anal hasta en un 10 a un 13% según las revisiones. Para evaluar el esfínter anal o las fístulas y el síndrome de defecación obstruida cada día más frecuente. Y otras como esos quistes, esos divertículos o esas masas que pueden estar presentes a nivel del canal vaginal o los quistes vulvares o introitales, ya que nos permite hacer una evaluación de los tejidos blandos. Entonces, ¿qué imágenes voy a tener o cómo yo sé que mi informe está bien hecho? Entonces, lo primero es una foto en reposo donde nos vamos a aprender estas estructuras muy básicas, que es la sínfisis del pubis, la uretra, la vagina, el canal anal, la ampolla rectal y el músculo puborectal. Entonces, aquí hacemos una evaluación de las estructuras en reposo. La foto número 2, donde hacemos una evaluación de la movilidad de la uretra. Entonces, la hacemos en reposo, luego en Valsalva máximo y hacemos la medición de la rotación uretral, que es la rotación en reposo y cómo cambia en Valsalva. 2, el descenso del cuello vesical, que es qué tanto se mueve este cuello en reposo al Valsalva. Habitualmente la idea es que se mantenga, como en este caso, una uretra poco móvil y que no haya una mayor movilidad porque se asocia pues con incontinencia urinaria. Y el ángulo retrovesical. Entonces, esta es nuestra segunda medida, sínfisis del pubis, uretra y cuello vesical. Hay veces podemos hacer aquí mismo cuando el residuo es pequeño, como en este caso la evaluación del residuo y la evaluación del detrusor cuando se ve claramente. La foto 3 es el descenso de los órganos pélvicos. Miren, sínfisis del pubis,
descenso de la vejiga, el cérvix, la ampolla rectal y el canal anal. Entonces se hace un Valsalva máximo para ver qué tanto descienden los órganos y de esta manera miren cómo se puede ver claramente la anatomía del defecto. Miren en este caso cómo hay una pérdida de todo el soporte mediuretral. Además de eso hay un defecto de la fascia pubocervical con el descenso pues parcial de la vejiga, y acá como tenemos un descenso del cuerpo perineal sin que haya presencia de un rectocele verdadero. Entonces la ecografía permite determinar específicamente cuáles son los defectos anatómicos. Luego la foto 4, en la cual tenemos la sobredistensión del hiato, que nos habla del trauma del elevador del ano. Entonces, cuando hablamos de la avulsión del músculo elevador del ano, hablamos de un defecto grande o un defecto macroscópico, y cuando hablamos de una sobredistensión del hiato, hablamos de un microtrauma del músculo elevador del ano. ¿Eso qué significa? Que no es necesario tener una avulsión para tener una sobredistensión, porque puede ser una pérdida o un daño en la elasticidad del músculo que hace que el diafragma pélvico sea muy amplio y que por eso se tenga un alto riesgo de recidiva en los prolapsos. Al igual que cuando tenemos la avulsión, que es una desinserción parcial o completa, si es bilateral, del músculo elás puborectal a la rama descendente de la sínfisis del pubis. Por eso debe ser evaluado en el ultrasonido tomográfico y siempre debemos visualizar esta foto con la sínfisis del pubis abierta, cerrada y que desaparece. Y la imagen del músculo puborectal con hiperecogenicidad, que nos habla del músculo. Y la foto número 6, que es la del esfínter anal. Miren acá, parte superior izquierda, se debe ver el canal anal completo, donde debemos ver porción subcutánea, porción superficial y profunda del externo y todo el complejo interno. De esta manera, yo sé que estas dos porciones son subcutáneas, estas dos son superficiales y estas son profundas. Y de esta manera puedo valorar en toda su extensión el canal anal. Respecto a las cintas, la evaluación sí es diferente. Debemos bajar un poco la ganancia, mirar la hiperecogenicidad de la cinta, ver su vector. Entonces lo que hacemos es una evaluación en un plano coronal. En este caso, miren, se ve claramente el vector horizontal, completamente horizontal, ver cómo están los brazos y cómo está respecto al reposo y el Valsalva. Entonces le pedimos a la paciente que haga un Valsalva máximo y de esta manera podemos ubicar la cinta. ¿Cuáles son las medidas que vamos a tomar? Cuando se hace el reporte se van a reportar, pues valga la redundancia, varias medidas. De la cinta al cuello vesical, de la cinta al meato, de la cinta al esfínter intrínseco de la uretra, porque no podemos determinar con claridad si está dentro de la luz, porque pues obviamente el esfínter intrínseco es músculo liso que está coaptado. Entonces cuando sí está muy cerca, pues sí se informa el gap en reposo, que es la distancia hasta la sínfisis del pubis. Las medidas en reposo habitualmente se han asociado a lo que son los síntomas de urgencia de novo o los síntomas de llenado posterior a la colocación de una cinta. Por eso es supremamente importante esta distancia. Y en Valsalva máximo, la distancia al gap slim pubis. Esta distancia se habla de la funcionalidad para incontinencia urinaria de esfuerzo. Entonces, estas medidas las miramos para la urgencia y estas para la de esfuerzo. Y luego de la cinta al cuello y de la cinta al meato. Respecto a la malla, también hacemos una evaluación. Bajamos ganancia, ubicamos el material protésico, ¿cierto? Evaluamos qué contacto tiene, qué ubicación y qué tipo de malla es. ¿Por qué? Porque como no tenemos estandarizados, por así decirlo, el Prolif se veía así, el Surelif se veía así, la Nazca se ve así, Calistar se ve así, Splendid se ve así. Entonces lo que hacemos es que a través de la evaluación del plano coronal, acá veo cuáles son los brazos, cuál es la dirección. Veo que es una malla de compartimento anterior, ¿cierto? Veo que los brazos están hacia posterior, no es una cinta, y se buscan más altas, porque obviamente no las vamos a encontrar en región suburetral, sino que van a estar más altas. Y vamos a tomar diferentes medidas también. Vamos a tomar las medidas respecto al cuello vesical,
Habitualmente, como ellas van ubicadas hacia la pared anterior, entonces las medimos respecto a esto. Entonces, hacia el cuello vesical, hacia el meato, hacia la uretra, hacia la vejiga y luego hacia el introito. Y después de eso hablamos de un concepto que se ha reportado a lo largo del tiempo, que ha descrito el doctor Dietz en sus diferentes publicaciones, y es describir como el tipo de falla en el anclaje. Entonces le pedimos a la paciente que haga un valsalva y observamos si la malla tiene algún tipo de desinserción. Por ejemplo, esta malla se ancla a nivel distal en la región pubocervical y del cuello vesical en la porción proximal al anillo pericervical o al remanente de los cardinales, o en la parte lateral, ¿cierto?, a lo que es la fascia pubocervical y algunas veces el arco tendino, dependiendo del tipo de la malla. Entonces, si yo le pido a la paciente que haga un valsalva máximo y veo que la malla se suelta de acá, el cistocele sale por aquí, yo hablo de una falla en el anclaje a nivel proximal, acá. Si la paciente hace un valsalva y desciende todo, con todo y uretra y todo, entonces es un anclaje, una pérdida en el anclaje total. Y si se viene el cistocele por aquí, sería una pérdida en el anclaje distal. Entonces, o completa, que la malla queda como volando en el aire. Entonces nosotros por ecografía tratamos de reportar qué tipo de malla es y dónde está la falla. Nos ayudamos con la nueva técnica que es la ecodefecografía, donde vamos a hacer un contraste con gel a nivel intrarrectal y a nivel intravaginal, que es algo que se extrapola como de los que hacen endometriosis. Y miren cómo nos permite mejorar toda la parte del contraste y la definición de los compartimentos. Esta es una ecodefecografía, una paciente que tiene una incontinencia fecal. Y de esta manera podemos decir, listo, tiene un defecto en el anclaje, miren acá está, y la paciente hace un valsalva y se viene la malla acá, mírenla. Entonces tiene un defecto en el anclaje distal, además de eso tiene un plegamiento que se ve claramente, ¿sí? Y que permite que el cistocele recidive a este nivel. Entonces, esta fue una construcción que hicimos con el doctor Maití cuando vino a entrenarse con nosotros de México acerca de cómo las fotos, cada una va a tener como su punto muy claro de qué se está buscando. Entonces tenemos acá la foto 1 que sería en reposo, las medidas que realizamos, entonces el diámetro antero-posterior y la longitud de la uretra. En valsalva, entonces como hablamos el volumen residual, acá está el valor normal hasta 50, el grosor del detrusor hasta 5. En reposo y en valsalva, el descenso del cuello vesical, el valor normal es menor a 50. El ángulo de rotación hasta 50, el ángulo retrovesical menor de 140 y si hay presencia o no de funnel. ¿Y cómo lo vamos a reportar? Como un residuo postmiccional normal o anormal, un detrusor normal o engrosado, una uretra fija si tiene antecedente quirúrgico o poco móvil y si tiene una hipermovilidad uretral según si tiene 2 o 3 parámetros. Y el funneling si lo tiene presente o no. Esta es la bibliografía o la evidencia que tenemos respecto a estos valores según los diferentes estudios que se hicieron para el cálculo de los puntos de corte con la curva Rocco. Este es respecto a la colocación de las cintas, entonces cómo se debe hacer la evaluación con las diferentes distancias de la cinta respecto al cuello y al meato, como ya lo veíamos previamente, el corte coronal donde yo pueda ver la ubicación de la cinta, cómo es el vector y reportarlo. Si es un vector horizontal o vertical que se encuentra ubicado a nivel de tercio medio a tantos milímetros del cuello de la uretra y a tantos milímetros del esfínter intrínseco de la uretra. Esta también es como la evidencia que tenemos que nos apoya estas medidas. Luego tenemos el descenso de los órganos pélvicos para hablar de significativo, entonces tenemos que tiene que ser mayor a 10 por debajo de la sínfisis del pubis, el apical menor a 15 por sobre la sínfisis del pubis, porque sabemos que el cervix o el componente apical no tiene que estar completamente fuera del introito para hablar de un prolapso, y el de posterior mayor a 15 por debajo.
y tener en cuenta el síndrome de hipermovilidad perineal o el síndrome de descenso perineal, que es una de las causas del descenso del estreñimiento en las pacientes. Y el compartimento posterior, donde tenemos rectocele, enterocele, intususcepción, o lo que les decía, la hipermovilidad perineal, que se define como 15 por debajo de la sínfisis del periné, de la pubis, y no tiene ningún tipo de efecto a nivel del tabique rectovaginal y de la inserción, sino que hace un daño crónico muy frecuente en pacientes con estreñimiento o síndrome de defecación obstruida. Acá tenemos la evidencia que soporta estas medidas y estas conclusiones. Tenemos la evaluación de la función que se hace en contracción de 2D y 3D, donde miramos el porcentaje de contracción y de acuerdo a esto hablamos de una contracción ausente, una leve, una normal o una fuerte, y pasamos al ultrasonido tomográfico, donde evaluamos el músculo elevador del ano. Se les hace las medidas del gap, que debe ser menor, y podemos tener una avulsión parcial o unilateral o una bilateral o completa. Se reporta como una contracción adecuada o ausente, el músculo elevador íntegro o con avulsión. Respecto al hiato, la sobredistensión va a partir de 25 centímetros. Como les decía, este es el microtrauma y es uno de los factores de riesgo de recidiva. Y el esfínter anal, también en ultrasonido tomográfico, debe haber una lesión de más de 30 grados en 4 de los 6 cortes en el ultrasonido tomográfico. Definitivamente el elevador del ano y la sobredistensión del hiato es uno de los factores de riesgo para recurrencia de prolapso. Finalmente, ¿cómo la vamos a interpretar? Este es un flujograma que realizamos o que realicé, que es como para poder comprender y resumir lo que previamente hemos dicho. Realizamos el ultrasonido de piso pélvico según los síntomas o compartimentos. Hacemos una evaluación del compartimento anterior, medio y posterior y otros. Cuando iniciamos con el anterior, para síntomas o infecciones urinarias a repetición debemos evaluar qué residuo posmiccional tiene nuestra paciente, si tiene o no tiene un prolapso, si tiene una alteración uretral o un detrusor. Sabemos que las pacientes con infecciones urinarias pueden hacer estenosis y eso aumenta más este tipo de infecciones. Por otro lado, tenemos los síntomas de incontinencia urinaria, que puede ser de urgencia con su espectro de llenado o vaciamiento, donde miramos el residuo posmiccional, el grosor del detrusor como marcadores de síntomas de urgencia. La incontinencia urinaria de esfuerzo es un capítulo muy grande, donde vamos a mirar claramente el perfil de movilidad uretral. Los resultados o el éxito de las cirugías antiincontinencia van desde el 57 hasta el 98%, teniendo en cuenta qué grado de movilidad puede tener esa uretra. La medición clínica se hace con el QT, pero la sensibilidad y la especificidad con la ecografía es superior. ¿Cómo vamos a evaluar esa movilidad uretral? Con el descenso del cuello vesical, la rotación uretral o el ángulo alfa, el ángulo retrovesical o beta, y la presencia o no de funneling. El funneling, las diferentes publicaciones lo han asociado con una deficiencia intrínseca del esfínter que habla de incontinencias urinarias severas, de tal manera que es uno de los factores de riesgo para recidivar o para curas parciales en este tipo de incontinencia. De esta manera, estos 5 puntos nos van a permitir determinar qué tipo de perfil tenemos en nuestra paciente con incontinencia urinaria de esfuerzo. Si tiene una uretra fija, nos vamos a enfocar en otro tipo de técnicas, por así decirlo. La uretra poco móvil, la hipermovilidad uretral con un ángulo retrovesical abierto, que es de esas pacientes que les va a funcionar casi todo. La hipermovilidad uretral con ángulo beta cerrado, que también va a tener una muy buena respuesta a la mayoría de las técnicas. En cambio, la pérdida del soporte medio uretral, que va con funneling y que tiene todos, va a tener un altísimo riesgo de recidiva. Entonces, muy probablemente, dependiendo la primera cirugía, esa paciente va a tener un mejor o un peor pronóstico, de tal manera que la ecografía, con todo el perfil uretral y de la mano con la urodinamia, nos va a hacer un enfoque único de esa paciente. Por otro lado, tenemos la incontinencia urinaria recurrente. Cuando una paciente ya ha sido operada, cuando una paciente ya ha sido intervenida, pero sigue con incontinencia urinaria, lo primero que yo visualizo en ecografía es determinar qué perfil de movilidad uretral tiene mi paciente, si sigue con una hipermovilidad o si tiene una uretra fija
o qué puedo encontrar. Mirar cómo está el detrusor, porque también puede tener un componente de urgencia o un detrusor de lucha asociado a un patrón obstructivo. Ver qué tipo de cirugía tiene. Puede tener un agente abultante, entonces podemos ver esas imágenes anecoicas a nivel de la uretra, las debemos ubicar, evaluamos si fue una cirugía sin prótesis o con prótesis, qué tipo de cinta puede llegar a tener. Cuando son sin prótesis, podemos encontrar la vejiga en palo de golf, donde nos puede hablar de una cirugía, un antecedente, un Borch, un Kelly Kennedy o un Tanago. Si por el contrario tenemos una cinta o una prótesis, debemos determinar si es 1, 2 o 3 cintas. ¿Cuál es el gap slim pubis para que sepamos qué tan lejos o qué tan funcional está esa cinta respecto al valsalva? Los valores de referencias 8, 14. ¿Qué vector tiene cada una de estas cintas o la cinta que tiene la paciente? Puede ser un TOT, que es un vector horizontal como el que vimos en el video, un TBT que es vertical, un mini sling cuando no tenemos claramente los brazos definidos, y la ubicación respecto a la uretra. De esta manera nosotros podemos hacer un mapa y saber cómo está esta paciente, cómo tiene esa uretra, cómo tiene ese material protésico previo y hacer un redireccionamiento, obviamente de la mano con otras pruebas. Estoy hablando de la ecografía. Entonces, nos permite determinar como ese tipo de ubicación de la cinta. La ubicación respecto a la uretra, como les decía, se asocia a los síntomas de urgencia urinaria o a los síntomas de NO o a los síntomas irritativos, y la incontinencia urinaria de esfuerzo recidivante se asocia más a la ubicación de la cinta. Respecto al prolapso, podemos tener cistoceles de ángulo retrovesical abierto, cistoceles de ángulo retrovesical cerrado, dependiendo el ángulo retrovesical que vemos en el compartimento anterior, y otros como los quistes vaginales y los divertículos uretrales. En el compartimento apical hablamos del descenso del cérvix a nivel del fondo uterino, que nos puede determinar o diferenciar un prolapso uterino de un elongatio coli y saber si el abordaje puede ser abdominal o vaginal. La abulsión del músculo elevador del ano y la distensión del hiato, que son trauma del músculo elevador y son principales los factores de riesgo de recidiva del prolapso que podemos ver por ecografía. En el prolapso recidivante, que es lo que vamos a mirar, cuál es el compartimento que recidiva, porque no siempre lo que creemos que es cúpula es un enterocele y no siempre lo que creemos que es anterior es vejiga. Muchas veces podemos tener prolapsos apicales que aparentan ser anteriores. Entonces la ecografía sí nos permite determinar con exactitud si el prolapso es anterior, apical o posterior. Evaluar qué tipos de cirugía tiene previamente, que puede ser sin prótesis o con prótesis. Puede ser la malla, entonces describimos qué tipo de malla es, si es una malla de compartimento anterior, una malla de compartimento apical o cuando se utilizaban las posteriores o completas. ¿Qué ubicación tiene respecto, como ya les mostré, al cuello, al meato, a la sínfisis, si hay una falla en el anclaje a nivel apical, distal o completo? Y respecto al compartimento posterior, en incontinencia fecal, con la evaluación del esfínter anal, que puede estar íntegro o puede tener un defecto, del esfínter anal interno, del externo o presencia de fístulas. Para allí tenemos la utilidad de la ecodefecografía. Tenemos el síndrome de defecación obstruida con el rectocele verdadero, el enterocero sigmoidocele, la intosucepción, el descenso perineal y el anismo. El prolapso, y de estas diferentes entidades nos sirve toda la parte del manejo del tratamiento no quirúrgico con la fisioterapia, el tratamiento quirúrgico y determinar ese abordaje multidisciplinario que puede ser vaginal, anal o abdominal. Y los otros, que es uno de los mandatorios, que es el trauma obstétrico en las pacientes con parto vaginal instrumentado o con un antecedente de un oasis, que nos permite evaluar cómo quedó el músculo elevador del ano, cómo está el esfínter anal y hacer un enfoque de riesgo. Y los hallazgos vulgares como los quistes, las masas, las cicatrices del cuerpo perineal. Entonces, con esto, la ecografía nos permite un abordaje integral y un estudio complementario de la paciente que tiene un síndrome urinario, que puede tener un síndrome defecatorio, un síndrome, un antecedente, un trauma obstétrico y el prolapso, que puede estar transversal en todos.
¿Por qué? Porque el piso pélvico es una unidad integral de todos los compartimentos y de todas las funciones, tanto de continencia, incontinencia y sexual, ¿cierto? Para evaluar la parte urinaria, evaluamos cómo está nuestra uretra, cómo está nuestro detrusor, cómo está el residuo y nuestro perfil de movilidad. Respecto a la parte de compartimento posterior, si tenemos o no un rectocele verdadero o un síndrome de descenso perineal. La evaluación del complejo esfinteriano, el músculo elevador y el hiato, que nos habla de esos factores de riesgo para prolapso, los antecedentes y fístulas, nos permite determinar esas cirugías previas con el discernimiento de qué tipo de prótesis podemos encontrar y tenemos ahora disponible la ecodefecografía que nos permite especificar y aumentar como el estudio respecto al complejo de fístulas. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por la invitación y quedo súper atenta a cualquier duda, pregunta, sugerencia que tengan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Diana Rodríguez, por su excelente presentación. No sabemos nada de piso pélvico, por lo que veo. Hay que seguir presentando más estas cosas e ir actualizando. Hay mucho que hablar de muchos defectos. Bueno, para dar final a la última charla, para pasar a las preguntas después, no piensen, tenemos invitado a la fisioterapeuta Daniela Zapata. Nos va a presentar un tema sobre lo que es la terapia de piso pélvico, cuándo, cómo y para qué sirve, ya que a veces mandamos fisioterapia, pero no sabemos todas las utilidades reales. La fisioterapeuta Daniela Zapata Quintero es fisioterapeuta del CES, de la Universidad del CES, especialista internacional de piso pélvico, sexualidad humana y maternidad de Curitiba, Brasil, fundadora de la clínica SER Pélvica en Medellín. Es benefactora de ASOCOEN, Asociación Colombiana de Endometriosis y Fertilidad, y es miembro de ACCES y docente universitaria. Entonces le doy bien la bienvenida a Daniela, el micrófono es suyo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias, doctor Buitrago, y muchísimas gracias para todos por estar aquí presente. Entonces vamos a comenzar con cuándo, cómo y para qué sirve toda la parte de fisioterapia pélvica. Bueno, entonces lo primero que es importante tener en cuenta es que desde el área de fisioterapia pélvica, que es una especialidad de la fisioterapia, y es todo ese abordaje biomecánico, todo ese abordaje funcional de ese piso pélvico, entendiendo ese suelo pélvico como ese conjunto de huesos que está compuesto por la pelvis, es decir, por los dos ilíacos, que son la parte lateral, por el sacro en su parte posterior, que se conecta desde luego con la columna vertebral y que se fusiona y también se articula o se une en la parte inferior con el coxis. Además de todo este componente óseo, también encontramos un componente muscular y ligamentario, como parte lo acaba de explicar la doctora Diana, y ese es todo el abordaje, o así es como desde fisioterapia pélvica tenemos esa visión de lo que es el piso pélvico. En ese orden de ideas, entonces nos basamos especialmente en el modelo 3D que tenemos gracias a John Delancey y a Miller, este ingeniero mecánico, que pudieron determinar, y sirvió muchísimo sus imágenes para el fisioterapeuta pélvico poder conocer y poder determinar todos esos vectores de fuerza, funcionalidad y acción muscular a nivel de los diferentes grupos musculares. ¿Cuál es la visión entonces que tenemos desde fisioterapia pélvica? Entonces, lo primero es determinando una musculatura superficial que, si bien su función principal va a ser toda la parte sexual en esa erección y promoción a nivel del clítoris, por ejemplo, y desde toda la parte o esa relación que tiene también en relación a la uretra, como lo vemos en la imagen inferior,
con ese rhabdoesfínter o con esa musculatura a nivel del plano medio de la uretra, como el compresor de la uretra, el esfínter uretral, toda la parte uretrovaginal, y cómo estas fuerzas y estos vectores y esa contracción de esa musculatura pues me permite ese cierre, en este caso uretral, y me permite también llevar a cabo, hablando de musculatura superficial, de la función sexual. Por la parte profunda, entonces tenemos todo el componente a nivel de los levantadores del ano, que están subdivididos o que están clasificados a su vez en 3 grupos. Tenemos unos puboviscerales que son ipsilaterales, es decir, que sale uno derecha y una izquierda, y eso es fundamental porque se va a poder tener alguna afectación de un lado o de dos, pero no necesariamente como suponer que va a ser de forma bilateral, y que en esta parte de los puboviscerales entonces tenemos 3 músculos que son el pubo perineal, pubo vaginal y el pubo anal, que es un músculo interhemisférico. Él se incrusta entre esfínter anal externo y el interno. Asimismo, tenemos el único músculo que es en forma de U a nivel del cubo rectal, y toda la parte de los ileococcígeos, estos formando y ayudando en este caso a esa presión del canal vaginal. Pero no solamente es lo que hay allá adentro, como se los mencioné, el sacro, que hace parte de la pelvis, está conectado y está articulado con la columna vertebral. En este caso es fundamental para nosotros poder tener en cuenta cuál es esa alineación postural. Yo no puedo ir a evaluar y voy a encontrar una alteración o un piso pélvico que no funciona bien si no hay esa alineación, si no hay esa simetría en las estructuras. Entonces, para que me entiendan, si tengo una pelvis que está ladeada, que tengo una pelvis que está inclinada hacia adelante, si tengo una pelvis que está desalineada con un lado, ya sea más alto que otro, si tengo una pelvis que está rotada, eso me va a alterar toda la dinámica y toda la biomecánica a nivel de todo ese suelo pélvico, teniendo en cuenta que la pelvis, donde está toda esa musculatura de piso pélvico, es el centro de transmisión de fuerzas del cuerpo. Es decir, a nivel de la pelvis van a pasar las fuerzas de abajo hacia arriba y viceversa, que nos permiten mover todo nuestro cuerpo, que permiten ese movimiento corporal humano, y que ahí se ven inmerso pues el resto de musculatura, como lo vemos en la imagen de su derecha, como tenemos por ejemplo los rectos que se pegan de sínfisis púbica, y en la parte de atrás de sínfisis está uno de los grupos de los elevadores del ano, por ejemplo. Tenemos diferentes músculos que se entrecruzan, como los aductores, psoas ilíacos, que el psoas es un músculo que pasa desde la parte del tronco, en la parte superior, pasa por la pelvis y se inserta en la parte del fémur, es decir, que si ese músculo está cortado, está contraído, está tenso, pues me va a alterar todo ese posicionamiento, y por ende me va a alterar el espacio interno que debe conservar pues todo nuestro cuerpo, pero en este caso ese piso pélvico. Entonces, desde fisioterapia pélvica, nuestra visión evidentemente se sale desde la parte médica, porque es una parte mucho más biomecánica que me va a incluir ese piso pélvico, pero cómo está inmerso y cómo está impactando y cómo se está viendo alterado por todo el movimiento corporal humano, donde va a tener diferente musculatura, como glúteos, como musculatura, por ejemplo, de la parte de los miembros inferiores, del tronco, incluso del cuello, mandíbula y miembros superiores. Es por ende, nosotros como fisioterapeutas no tratamos un síndrome, nosotros no tratamos una incontinencia urinaria, no tratamos el dolor, no tratamos una incontinencia fecal, no. El síntoma
es la consecuencia de una queja funcional. Si estamos hablando desde la parte física y biomecánica, pues esto les traje parte de la evaluación que se hace de piso pélvico desde nuestra área, donde miramos desde una inspección estática, mirando cómo está esa apertura vulvar, cómo está esa distancia no vulvar, relacionando incluso con lo que la doctora Diana acaba de mencionar, de esa inspección dinámica, es decir, en movimiento, si la musculatura superficial, por ejemplo, que la vemos a nivel del clítoris, cuando uno pide contracción de piso pélvico, debería haber un movimiento de dos partes. La primera, del clítoris, y la segunda del cuerpo perineal. Entonces allí nos muestra la integridad de los bulbocavernosos, de los isquiocavernosos, se ve claramente de los transversos perineales, del esfínter anal externo, y determinamos si esa contracción está presente, si está simétrica, si está ausente. Vemos todo lo que es esa contracción, si hace ese movimiento craneal o si hace un movimiento que está caudal o si definitivamente está ausente. ¿Y cuáles son esas cocontracciones? Es decir, esas contracciones accesorias que no deberían estar en el movimiento único y diferenciado a nivel de piso pélvico. Y generalmente esa musculatura accesoria que ayuda, pero que es de forma incorrecta, es cuando la paciente tranca la respiración, cuando empieza a compensar con el abdomen, entonces cuando contrae, chupa el abdomen, cuando relaja, suelta como la barriga, si contrae los aductores que intenta cerrar las piernas, los glúteos, que incluso hasta me puede levantar los glúteos o la cadera de la camilla, y eso como tal no es una contracción efectiva, diferenciada y realmente específica de piso pélvico. Revisamos cuál es esa amplitud de movimiento, porque una cosa es que mueva, pero otra cosa es que mueva en la amplitud de movimiento correcta, y en la mayoría de los casos que nos encontramos, pues es una amplitud reducida y no precisamente por debilidad, porque en esta valoración continuamos revisando todo lo que es la parte involuntaria. Entonces le pedimos igual al paciente que tosa para revisar si realiza esa precontracción perineal, es decir, si contrae segundos antes de forma automática, que es un mecanismo protector del sistema nervioso central y que demuestra esa integridad y esa conexión del sistema nervioso central con piso pélvico, también a nivel de Valsalva, e incluso le pedimos que haga una relajación como si estuviera haciendo popó, ¿cierto? Para verificar que relaje a nivel ese esfínter. Si encontramos incontinencia en alguno de estos test, también después de que observamos esto, vamos a palpar. Entonces palpamos cada una de esa musculatura, tanto del lado derecho, del lado izquierdo, y determinamos realmente si el movimiento perineal está completo. Entonces, si en la palpación logramos percibir una presión en la parte superior que me habla de los superficiales, si logramos percibir un movimiento de nuestras falanges proximales que nos habla de la integridad y de la buena función a nivel de los puboviscerales y especialmente también del pubo rectal, y una extensión de las falanges distales que me habla de la integridad de los iliococcígeos que están un poco más posteriores. Entonces, nosotros evaluamos ese movimiento, en este caso en la palpación de los dedos, cuando la hacemos evidentemente intracavitaria, que puede hacer de forma completa. Determinamos cuál es esa presión, cuál es la potencia, cuál es el endurance, y supremamente importante, la relajación y la calidad de relajación del suelo pélvico. ¿Por qué? Porque si es una musculatura que no está relajando de forma completa, la siguiente contracción va a ser disminuida y no va a ser por falta de fuerza, sino porque no está relajando completamente y porque no
no hizo como esa reposición de ADP para poder hacer todo o quemar como ese ATP en la contracción. Entonces, una musculatura que no relaja completamente es una musculatura que no tiene la capacidad de ser fuerte, pero su origen está en la falta de relajación y no en la debilidad. Por eso es que desde fisioterapia pélvica no tratamos un síntoma, porque no toda la incontinencia urinaria es por falta de fuerza a nivel de piso pélvico, no. Si se quiere, en la mayoría de los casos y en la práctica clínica es por exceso de tensión o porque sencillamente no hay una integridad, hay una desprogramación en relación al sistema nervioso central. Entonces, por eso se debe evaluar. Evaluamos todo lo que tiene que ver con sensibilidad, con actividad refleja, con ese trofismo del clítoris, y nuestro diagnóstico funcional es determinar si la musculatura superficial está hiperactiva, es decir, con un aumento del tono muscular, si tiene puntos de dolor, qué musculatura tiene puntos de dolor, puntos gatillos, si esa musculatura superficial está normal, normoactiva, si está hipoactiva, es decir, si está débil, si está incoordinada, es decir, que está como loca, que no relaja bien, lo hace fuera de tiempo, o si está no funcional. No funcional es cuando no hace un movimiento craneal, sino que hace un movimiento caudal haciendo como un pujo, ¿cierto? Eso mismo se determina con la musculatura profunda, es decir, con los levantadores, con los obturadores internos que tienen toda la relación a nivel de nuestro suelo pélvico y también con los piriformes. De ahí la correlación anterior que les mostré de cómo se articula y cómo otras estructuras como columna, caderas, sínfisis púbica, articulaciones sacroiliacas en la parte posterior, pues me van a impactar muchísimo en cómo es esa dinámica y ese funcionamiento y ese movimiento a nivel del piso pélvico. Además de evaluar esto, pues antes de ir a tocar, evaluamos también lo que es un síndrome miofacial, es decir, esa fascia superficial del suelo pélvico, que la encontramos a nivel del vestíbulo. Estas son algunas imágenes en una evaluación donde, como ustedes ven en sus pantallas, se ven unas zonas, unos parches que se ven blanquecinos, unas líneas blancas con disminución en la coloración, y estos son manifestaciones o signos de fibrosis y adherencia, donde esa mucosa, donde esa fascia superficial literalmente está pegada, no tiene un buen deslizamiento, le está faltando irrigación, e incluso se pueden observar en algunas pacientes también zonas con inflamación aguda que se ven muchísimo más rojas, por ejemplo. Son zonas que son extremadamente sensibles, que estamos hablando de un componente superficial totalmente diferente a la parte muscular, totalmente diferente a la parte ósea, y que me afecta un montón ese funcionamiento del suelo pélvico. Por un síndrome miofacial se pierde el espacio interno de todas las estructuras y se me desencadena un montón de síntomas como incontinencia urinaria, síntomas como, por ejemplo, ardor al orinar, dolor en las relaciones sexuales. Es decir, que esta queja funcional me está llevando a diferentes síntomas, a diferentes manifestaciones clínicas. De ahí la razón por qué desde fisioterapia pélvica no nos basamos en el síntoma del paciente, sino en esa queja funcional después de realizar ese diagnóstico cinesioterapéutico para determinar cuál es la afectación, qué estructura tiene la afectación, si es musculatura, si es la parte ósea, si es la parte miofacial, y cuál es esa afectación que tiene. Si es falta de movilidad, falta de alineación, si es una rotación, si es como lo vimos en la musculatura, si están hiperactivos, hipoactivos, y a nivel de la fascia, si está este síndrome miofacial. Esto lo vemos a nivel del vestíbulo en diferentes regiones, y de hecho este es un estudio
que aunque es piloto, demostró y lo que llevó a cabo en la primera imagen, en la parte superior, entonces se ve esa línea o ese círculo que vemos entre amarillo, que son esas fibrosis, donde está esa adherencia conectiva. En la imagen B, en la de la mitad, donde se aumentó, cómo se ve esa falta de irrigación, donde se ve muchísimo mejor toda esa fibrosis. Y en la imagen C, después del tratamiento, de realizar unas técnicas propias que hace el fisioterapeuta pélvico a nivel de liberación miofacial, unas técnicas específicas. En la imagen inferior, entonces vemos esta misma visualización de esa área de adherencias a nivel de tejido conectivo, pero con una cámara termográfica, donde se puede observar cómo hay una disminución de temperatura en esa región donde se ve fibrosis, ¿cierto? Cuando se realiza las técnicas miofaciales, cómo aumenta la temperatura a nivel de toda el área y minutos después, cómo se restablece dicha temperatura en todo el área, ahí a nivel del vestíbulo, y desaparece ese círculo de adherencia o esa zona de fibrosis a nivel del tejido conectivo. Asimismo, pues hay también hay buena evidencia, evidencia científica a nivel de los diferentes tratamientos y técnicas de fisioterapia pélvica, y de hecho ya hace más de 3 años se tiene la revista brasilera solo de fisioterapia pélvica, donde pues se mantiene actualizada y donde se encuentran diferentes sustentos científicos y evidencia clínica en nuestro quehacer y la efectividad y eficiencia de las técnicas que se utilizan a nivel de fisioterapia pélvica. Para traer en relación a esta parte de lo que evaluamos del tema miofacial, de toda la parte superficial, pues está este estudio donde fue demostrado que en un promedio en una media entre 4 a 6 sesiones, se pudo mejorar para llegar a un dolor de 0, curar literalmente el dolor a través de estas nuevas técnicas de liberación miofacial, y que esto no es en un tratamiento largo, como lo vemos allí, pues es en alrededor de 4 a 6 sesiones aproximadamente. Y en la foto vemos una paciente real donde hubo una gran diferencia a nivel de su coloración, a nivel de cómo se le ve ese introito, de cómo se ve a nivel de ese vestíbulo, después de realizar en menos de una semana estas técnicas, donde la paciente venía por diferentes síntomas urinarios, venía también por dolor. Si bien no tenía un dolor sexual porque no tenía una vida sexual activa, pues sí tenía un dolor genital. Era una paciente que le dolía sentarse, que le dolía orinar, que quedaba como con esta sensación de vaciamiento incompleto y demás. Estos son otros de las formas en que se puede ver esas alteraciones de esa fascia superficial a nivel de cicatrices, por ejemplo, a nivel de, como por ejemplo de vaginoplastia, pero también de episiotomía, de desgarros. Vemos incluso a nivel del capuchón de clítoris, a nivel de esa horquilla vulvar, cuando generamos esas tracciones y literalmente se forma una grieta, una fisura a nivel de esa zona, donde la paciente incluso puede llegar a sangrar y donde no se ha hecho una tracción exagerada y donde está comprobando esa falta de elasticidad, esa falta de flexibilidad de todo ese componente miofacial, que, como les repito, hasta aquí es completamente diferente al tratamiento y a las técnicas de intervención que utilizamos más a nivel muscular, ¿cierto? A nivel muscular, ampliando un poco más, entonces, esa imagen que vimos inicialmente, palpamos desde toda esa parte
de los puboviscerales, desde el pubo anal, del pubo rectal, de los iliococcígeos y la relación que tienen también como con otras estructuras. Entonces, por ejemplo, a nivel de este bulbo cavernoso, cómo se conecta con todo ese tejido conectivo a nivel de toda la uretra, por ejemplo, también de todo el canal vaginal. Por eso, como lo mencionaba también la doctora Diana, para el fisioterapeuta pélvico, el piso pélvico es una unidad funcional e integral. No son estructuras aisladas. Si bien desde la parte médica hay un especialista, para cada compartimento está el urólogo, está el ginecólogo, está el coloproctólogo, por ejemplo. Desde la parte biomecánica es una unidad funcional donde está completamente relacionada, donde desde la parte del compartimento posterior, desde ese esfínter, por ejemplo, cómo se conecta con la parte media, con la parte anterior en toda esa musculatura superficial, incluso desde la profunda. Y es ahí cuando nos encontramos que, por ejemplo, en síntomas como dolor sexual vienen en más de un 80% acompañados de síndrome de defecación obstructiva, de toda la parte de estreñimiento, de incluso problemas urinarios y viceversa. Esto es parte de lo que realizamos y miramos en la valoración, donde como ven es una paciente joven y si ustedes logran observar, si bien al pedirle contracción, ella tiene un movimiento del cuerpo perineal, pero miren que no hay una integridad a nivel del capuchón del clítoris, donde no se logra percibir porque sí debe ser visible un movimiento de ese clítoris que literalmente hace una reverencia. El clítoris desciende y vuelve y sube, comprobando la funcionalidad y la buena respuesta de la musculatura superficial. En esta otra paciente, vemos entonces cómo, aunque ya genera más un movimiento, por ejemplo, a nivel del clítoris, cómo compensa con los glúteos, incluso a nivel, por ejemplo, de las piernas, donde esa amplitud de movimiento no se ve completamente amplia, grande, donde no hay una correcta coordinación porque su relajación es incompleta. Entonces son cada una de las variables que evaluamos a nivel de fisioterapia pélvica, desde esa inspección, desde esa palpación, posteriormente desde toda esa parte de mucosa, de síndrome miofacial superficial, que incluso también lo encontramos presente a nivel del esfínter anal externo y posteriormente pues de toda la musculatura a nivel profunda. ¿Cuál es esa línea de raciocinio que determina entonces el tratamiento desde fisioterapia pélvica? Una evaluación que, como han podido evidenciar, es totalmente diferente a la valoración desde la parte médica que cada uno de ustedes puede realizar, porque entramos en un mundo que tiene la articulación con otros movimientos, con otras estructuras que me van a alterar positiva o negativamente esa dinámica pélvica, una educación por parte de la paciente, porque lo que nos encontramos es que la paciente llega y no sabe qué tiene, no comprende por qué o es que le está doliendo o porque es que está perdiendo orina, también relacionado con diferentes hábitos que tenga a nivel postural, a nivel defecatorio, a nivel urinario, que tiene en su vida cotidiana. Y para empezar a hacer esa rehabilitación, pues necesitamos recobrar ese espacio interno perdido. ¿Con qué comenzamos? Entonces, con mejorar esa amplitud de movimiento para que esté libre con esas técnicas de liberación miofacial, tanto superficial como profundas, por ejemplo. Posteriormente, continuamos con todo lo que tiene que ver
con esa liberación también del componente muscular. Entonces, cuando nos encontramos tensiones, contracturas, cuando nos encontramos espasmos, por ejemplo, que son técnicas totalmente diferentes. Posteriormente que se tiene un cuerpo disponible, unas estructuras disponibles para moverse, trabajamos lo que es esa propiocepción, es decir, que el paciente aprenda a mover de una forma correcta, porque ya como se los mencioné, no es necesario esa musculatura accesoria. Continuamos con esa coordinación y es que mueva bonito. ¿Qué quiere decir eso? Que tenga una amplitud de movimiento amplia y que tanto la contracción como la relajación sea de forma completa, sea de forma rápida. Y posteriormente se continúa ahora sí con todo lo que tiene que ver con el entrenamiento de fuerza, de potencia, de endurance. Pero aquí quiero hacer la aclaración que no son los tradicionales ejercicios o contracciones de Kegel, porque estamos hablando de como un protocolo a nivel de fortalecimiento de piso pélvico que está completamente desactualizado, que está obsoleto y que hoy en día, a 2024, ningún profesional de fisioterapia pélvica y del área de la salud debería estar recomendando o debería estar como sugiriendo para realizar el paciente y menos basados en utilizar algunos elementos sin ninguna supervisión profesional o utilizando videos de internet donde no se tiene realmente la certeza de que el paciente está realizando un buen trabajo y un buen movimiento a nivel de su piso pélvico. Para trabajar sobre todo este tratamiento y toda esta línea de raciocinio desde fisioterapia pélvica, tenemos un arsenal de herramientas terapéuticas, pero la principal son nuestras manos. La principal y más valiosa herramienta que tenemos son las manos y nuestro conocimiento, porque esas técnicas de liberación miofacial, esa fascia no mejora precisamente con cremas, tiene una mejora parcial, literalmente hay que despegarla, hay que soltarla y si bien hay herramientas que auxilian ese tratamiento, pues nunca van a suplantar las manos del fisioterapeuta. Hay tecnología, como ustedes los conocen a nivel de biofeedback, electroestimulación, pero que no dependemos de aparatología para conseguir resultados a nivel del paciente. Asimismo, diferentes herramientas, entonces, cómo se pueden utilizar dilatadores, cómo se pueden utilizar electroestimulación, educadores, que son esos electrodos a nivel internos, que pueden tener algunos ayudadores para facilitarle al paciente, aunque no hay mejor biofeedback que un espejo, que el paciente entienda cómo contraer y que realmente uno poder facilitar esa contracción específica con nuestros dedos. Entonces, si bien el arsenal que hay es grandísimo, pero el uso correcto y realmente justificando por qué se está utilizando, pues va a depender muchísimo de la experticia y de la experiencia del profesional. El biofeedback es una herramienta que por supuesto ayuda un montón, pero que no hace milagros. Y la diferente tecnología y aparatología, lo mismo, llegó a complementar, pero nunca a sustituir todo el trabajo profesional y todo pues el conocimiento que en este caso desde la parte de fisioterapia pélvica tenemos. Práctica basada en evidencia científica la hay desde los diferentes referentes. De hecho, desde la ICS, eh, el primer la primera línea de tratamiento incluso para un diagnóstico presumido, ni siquiera confirmado, sino presumido para incontinencia urinaria, incontinencia fecal en hombres y mujeres, incluso también para prolapsos, está desde el entrenamiento de la musculatura de piso pélvico. Entonces, pues está todo ese sustento de que soporta nuestro quehacer. ¿Y cuándo enviar exactamente a fisioterapia pélvica? Entonces, a nivel, por ejemplo, de obstetricia, en el embarazo a partir de la semana 20, incluso si se sabe que hay una programación de cesárea,
Para el parto es muy importante lograr, como lo vimos, desde movilidad, desde toda la parte de alineación postural, desde toda la parte de conciencia del movimiento de esa madre, de ganar y mejorar esas condiciones viscoelásticas de ese suelo pélvico que no solamente se va a afectar por la vía de parto, sino ya por el embarazo, ¿cierto? Es muy importante pues generarlas y empezar a preparar a esa mujer con tiempo, no en la semana 38, no en la semana 34, cuando es un proceso que debe ser progresivo, cuando es un proceso que se genera, que es importante generar un engrama motor, un aprendizaje y que eso va a tomarse el tiempo, que hay diferentes objetivos a nivel de obstetricia que se ganan con la madre, pero tienen que ir siendo de forma progresivos y poco a poco, porque pues no todos los va a entender como de una, ¿cierto? Y para ello se necesita entrenar. En el posparto, independientemente la vía de parto al mes posparto y aún más si hubo lesiones como desgarros, si hubo oasis, si hubo trauma perineal, incluso, pues si hay también cesárea, es súper importante que esa indicación para esa madre al mes posparto esté en fisioterapia pélvica. De lo que más nos encontramos es ese dolor sexual, ese dolor genital, esos prolapsos, también esas pérdidas o esa incontinencia urinaria. Entonces allí los podemos ayudar y responden supremamente bien desde el primer mes posparto. En todos los casos de incontinencia urinaria, anal y fecal, como se los mencionaba según la ICS, esa primera línea de tratamiento y realmente desde la parte funcional, identificando cuál es esa causa y esa queja funcional desde la parte biomecánica que tiene el paciente. A nivel de los problemas urinarios, entonces como itus o infecciones a repetición, una de las causas es la falta de relajación completa y la incoordinación a nivel de ese suelo pélvico durante la micción. Entonces, si no está funcionando bien, el proceso de micción, ese vaciamiento o incluso esa fase de llenado no se va a dar correctamente. Síntomas de vaciamiento vesical como sensación de vaciado incompleto, ese stop pipí, que el chorro de la orina entonces le sale incluso como una regadera, el ardor al orinar, lo que mencionan las pacientes como, entre comillas, esa cistitis, síntomas de vejiga hiperactiva, también son indicación para tratamiento de fisioterapia pélvica. Problemas anorrectales, entonces estreñimiento, síndrome de defecación obstructiva, entendiendo que por más que yo vaya todos los días al baño, puedo tener un estreñimiento. Cuando hay urgencia fecal, cuando hay la presencia de soiling, cuando hay hemorroides, cuando hay fisuras anales, cuando hay esa disinergia defecatoria, es indicativo para toda la parte de fisioterapia pélvica, porque vamos a trabajar, uno, pues todo ese piso pélvico, pero dos, tenemos también herramientas que permiten trabajar la sensibilidad de la ampolla anorrectal. A nivel de los prolapsos, entonces, si es o no quirúrgico, es ideal estar en fisioterapia pélvica para ayudar con todo este tema de propiocepción, de ese entrenamiento muscular, de generar esas estrategias protectivas ante esos aumentos de presión que estabilicen los síntomas, por ejemplo, de la paciente y antes y después de la cirugía. En posoperatorios de cirugías pélvicas y abdominales, 7 semanas postquirúrgicas, siempre y cuando no haya tenido complicaciones. Daniela, señor. te voy a pedir que recortes un poquito y resumas. Sí, ya me queda la última. A nivel de endometriosis, en dolor pélvico crónico, en dolor sexual, dolor al evacuar, en la menopausia, en ese síndrome geniturinario de la menopausia, infecciones vaginales a repetición porque se altera toda esa fascia y pierde esa calidad. Y a nivel de fisuras, a nivel vulvares, de dolor genital, como se los mencioné previamente, de dolor
sexual, ya sea al inicio, durante o después de la penetración, incluso durante la excitación y posterior al orinar. Y en problemas sexuales, finalmente, como sensación de vagina larga, ancha, estrecha, cuando la paciente relata poca lubricación, placer porque hay una disfunción eréctil y una dificultad a nivel para el orgasmo. Parece, pero no es. No es fisioterapia pélvica, apretar y soltar, enviar al paciente a ver videos de Kegel, no es hacer yoga ni pilates ni hipopresivos, si bien ayudan y dan herramientas y como el ambiente protectivo para el piso pélvico no lo está entrenando específicamente, no es solamente la tecnología, no es apretar una almohada y levantar los glúteos en musculatura accesoria, ni tampoco usar lubricante, anestesia, relajarse para mejorar el dolor sexual. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la charla. Creo que estamos un poco desfasados de tiempo. Veo que las preguntas, hubo un par de preguntas al doctor Mauricio Gómez, que ya las contestó por el chat. Si el doctor Murillo quiere hacer algún comentario. No, ya ahí con lo que dice Mauricio, estaba pensando en los péndulos de los conceptos médicos, ¿no? Que vamos y volvemos y vamos, entonces, que si mallas, que no mallas, que si mallas, que no mallas. Pero que al fin de cuentas, cuando uno lo analiza más a profundidad, realmente nunca ha sido así. Ha sido el mal uso de una tecnología en unos contextos que no son. Entonces, pues, por supuesto que cualquier tecnología, sea médica o de otro tipo, si no se usa adecuadamente, pues va a llevar a complicaciones, a situaciones no deseables. Entonces, más que pensar que haya habido como ese, que sí es típico de nuestros conceptos de la médicos, más es un uso inadecuado y una interpretación inadecuada de los artículos médicos, ¿cierto? Por ejemplo, a veces omitimos los materiales y métodos, a veces omitimos los criterios de inclusión, los criterios de exclusión, y vamos metiendo en una sola bolsa a todo el mundo, leyéndonos la conclusioncita final que dice, esta tecnología sirve para tal cosa, y los metemos a todos en la misma cosa, y claro, pues obviamente falla cualquier tecnología. Bueno, yo simplemente quedo agradecido, pienso que hay que seguir profundizando. La conferencia de la doctora Diana nos deja mucho para aprender. Definitivamente desconocemos mucho del funcionamiento de todo el piso pélvico y de toda la ayuda que tenemos en la ecografía que no utilizamos, dijéramos, en la ginecología normal. No hablemos de específicamente los de piso pélvico que manejan muy bien esto, pero pues me parece que tenemos que seguir haciendo una educación continua para que estemos supremamente actualizados y seguir pues viendo todos estos defectos que no veíamos antes. Si alguno de ustedes pues, o cada uno quiere hacer su último comentario antes de cerrar la sesión, tienen los micrófonos abiertos. Doctor Mauricio Gómez. Primero las damas. Oh, pero lleva en orden de cosas, pero ya que lo quieres así, entonces Daniela, que puedas. Bueno, el mensaje final es realmente no subestimar el trabajo desde la fisioterapia pélvica como parte de ese grupo interdisciplinario a nivel de todo el área y cómo puede complementar y ayudar en todo ese tratamiento para los pacientes y poder ayudar en esa mejoría. Diana. Bueno, las disfunciones del piso pélvico son multifactoriales y requieren un abordaje multidisciplinario. Es muy importante que veamos a nuestra paciente como un gran espectro de las diferentes disfunciones y de esa manera le podamos estudiar y le podamos mejorar, digamos, de una manera integral. Siempre tener la motivación de seguir como avanzando, de seguir estudiando, de seguir aumentando nuestro conocimiento, porque finalmente eso es lo que permite aumentar la cobertura en las pacientes y que ellas tengan un mejor resultado. Entonces, la motivación y la perseverancia. Ahora sí, Mauro. Yo creo que tenemos un problema. El problema se llama prolapso y tenemos herramientas. Las herramientas en buenas manos son unas herramientas positivas, las herramientas en malas manos
son unas armas muy peligrosas. Ejemplo, la pólvora, ejemplo, los forceps. Entonces yo creo que basémonos en los conocimientos, en lo que hay escrito, en la tecnología, en lo que nosotros hemos hecho en el tiempo. No le tengamos miedo a las tecnologías, utilicémoslas bien utilizadas y los resultados se verán en el tiempo. En medicina, las verdades son transitorias y la evidencia es manipulable. Muchas gracias a todos. Yo finalmente concluiría que a mí me tocó vivir todas las generaciones. Yo viví generaciones vaginales, laparotómicas y laparoscópicas, endoscópicas. Las he vivido todas, gracias a Dios. Y pues esto no se compara ni 5 a lo que se hacía en la antigüedad con el piso pélvico. Es una cosa dramática la evolución de esta área que me parece fantástica. Y como bien lo dije, vamos a seguir profundizando para que todos estemos bien manejando adecuadamente como los estándares actuales nos lo exigen. Muchísimas gracias a todos por la asistencia y nos vemos en una próxima oportunidad. Doctor Luis Carlos, los doctores, a todos. Daniela, muchas gracias. Feliz noche para todos. Gracias, feliz noche, que estén muy bien. Cerramos la transmisión. Perfecto, listo. Gracias, doctor Buitraguito, doctor Luis, muchísimas gracias por todo. Muy buen evento y una feliz tremenda noche. Conferencia, ¿no? Y tú eres muy guapa para esas defecografías. Qué cosa tan Sí, y de verdad que cada vez se necesitan más y salen más cosas. Seguro que sí, pero no es mi... Qué difícil. Me tengo que pagar mucho dinero. Ojalá te pague mucho por cada examen de eso, porque... Oiga, pero ¿cuánto demora esa ecografía? No, ya la estoy haciendo por ahí en 10, 12 minutos, dependiendo. ¿En serio? Ya tiene muchas mallas. ¿A todos esos Sí, datos? por ejemplo, una paciente sin